¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy vamos a continuar conversando acerca de Suecia y Finlandia, puesto que hoy día ambos países ya han formalizado su solicitud de ingreso a la OTAN. ¿Qué implica esto para ambos países? ¿Cómo ha reaccionado Rusia? Y también vamos a conversar por qué es que Turquía se opone a esta adhesión. Todo esto lo vamos a conversar el día de hoy con el internacionalista Ramiro Escobar, quien se encuentra con nosotros para absolver todas nuestras dudas. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Cómo te va, Adriana? Un gusto saludarte nuevamente y a los amigos Todo, televidentes, oyentes. por supuesto, un gusto saludarte nuevamente, Ramiro. Y bueno, quisiera empezar la entrevista por los compromisos que tendrían que asumir ambos países luego de que ya se formalice totalmente su ingreso a la OTAN. Ok, mira, normalmente el ingreso de un país a la OTAN, Uh que -huh. actualmente tiene 30 miembros, demora meses y a veces hasta años. Ok. Pero en el caso de Suecia y Finlandia, el estimado que hacen algunos analistas militares, porque no hay que olvidar que la OTAN es un organismo militar, es que ese proceso duraría entre 6 meses y un año. ¿Por qué? Primero, porque la guerra en Ucrania continúa. Eso es precisamente lo que ha acelerado la solicitud de Suecia y Finlandia para ingresar a la OTAN, dos países tradicionalmente neutrales, de lo cual hablaremos luego. Y segundo, porque Suecia y Finlandia ya tenían eh, eh, un estatus de vinculación con la OTAN, ya participaban en ejercicios militares, por ejemplo. No eran miembros plenos de la OTAN, pero ya participaban con la OTAN en ejercicios militares. Es decir, ya tenían un vínculo que venía desde hace unos años y por lo tanto en ese momento incluso hay unos ejercicios militares en el mar Báltico donde están participando suecos y finlandeses, junto con eh, militares de algunos países de la OTAN. Entonces, su ingreso no va a ser difícil por una razón política militar o político-militar, que es la guerra en Ucrania, y otro porque ya hay un vínculo que viene atrás de estos dos países con la OTAN. ¿A qué se comprometerían si finalmente ingresan, yo creo, en el plazo de pocos meses? Se comprometerían, por ejemplo, a aportar económicamente a la OTAN, ya a subir un poco el presupuesto militar de acuerdo a cómo lo hacen los otros países de la alianza, que es una alianza militar, no hay que olvidarlo, y también y se beneficiarían más bien ellos con el artículo 5 del Tratado de la OTAN que determina que si un país es atacado, los demás responden. Uno de pronto podría no imaginarse a estos dos países conocidos como pacíficos, neutrales, pero oye, hay que recordar que Noruega, que es justamente donde se entrega el premio Nobel de la Paz que se entrega en el Parlamento noruego en Oslo, es un socio fundador de la OTAN, lo que quiere decir algo, Adriana, que es interesante para compartirlo con los amigos de RPP, y es que un país puede ser devoto a la paz. De hecho, yo he visto a los suecos y a los noruegos en Sahara Occidental, por ejemplo, desminando un territorio, ¿no? Pero a la vez hay exigencias de la realidad político, social y militar que hacen que en algún momento estos países cambien de decisión y decidan adherirse a un organismo que es básicamente militar. Hasta hace pocos meses incluso, ¿no? La opinión pública en Suecia y Finlandia era contraria a la adhesión de estos países a la OTAN, pero después de la guerra en Ucrania ha subido la opinión a favor, y eso es por, obviamente se está viendo que Rusia se ha mostrado muy agresiva en este escenario y Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Suecia no, pero de todas maneras está en un vecindario amenazado. Entiendo. Justo por el tema de la opinión pública, te quería preguntar, Ramiro, si es que tú tienes algunos datos quizás de cómo la población, cuál era la opinión de la población
previa a la invasión Rusia a Ucrania y cuál es la opinión que tienen ahora. Me parece que es más del 50% en Finlandia que están a favor de la adhesión a la Sí. OTAN, ¿verdad? Sí. Bueno, justo en la mañana hablaba con una amiga muy querida, que es finlandesa, que está en Finlandia, que vivió acá, y ella me decía que esa decisión de adherirse a la OTAN por parte de su país, de Finlandia, le parecía lamentable pero necesaria. Y ella me explicaba que hasta antes de la invasión rusa a Ucrania, era muy poca gente la que era favorable a este ingreso en la OTAN. Más aún porque en este momento hay un partido socialdemócrata gobernando en Finlandia y otro en Suecia, y son partidos, los partidos socialdemócratas, tradicionalmente opuestos a este ingreso y tradicionalmente neutrales. Pero dado que han visto lo que ha ocurrido en Ucrania y dado que los finlandeses tienen una frontera larga con los rusos, entonces ella me contaba y me decía, la opinión pública ha cambiado. Entonces, cifras recientes de encuestas realizadas en Finlandia y en Suecia determinan que más o menos se ha saltado, imagínate, en el caso de Finlandia, de un 10% a favor de adherirse a la OTAN a un 50-60%, y en el caso de Suecia la cifra es similar. Y esto se explica porque la percepción de la atmósfera de guerra y la posibilidad de una agresión la ven cerca. Y en el caso de Finlandia, quizás aún más, porque Finlandia ha tenido 4 guerras con Rusia, ¿no? Eh, y las 2 últimas en el siglo XX, ¿no? Entonces no es algo que sea extraño para ellos entrar en un conflicto bélico con Rusia. Entonces, como en tiempos normales, digamos, mantuvieron la neutralidad justamente para llevar la fiesta en paz con Rusia, ahora ven que eso no es conveniente y esto probablemente ha provocado esto que en la teoría de la opinión pública se llama una reinvención de la opinión pública en relación con un tema determinado. Ahora, Ramiro, hablamos de los beneficios que van a tener estos países luego de ingresar a la OTAN, pero también hay, digamos, compromisos, obligaciones que van a tener que tomar, como destinar parte de su PBI. ¿Podrías hablarnos un poco de ese tema, por favor? Claro, la OTAN establece que los miembros del organismo tienen que destinar una parte de su PBI, más o menos 1 o 2%, en defensa para poder ingresar a la alianza. Se tendrían que cambiar la inversión que habitualmente hacían los suecos y finlandeses para poder ser parte, eh, miembros plenos de la OTAN, esta alianza militar. Luego tendrían que participar en reuniones, en coordinaciones, tendrían que estar, por ejemplo, alertas también si es que no son ellos los atacados, pero es otro país atacado, ellos tendrían que participar. Imagínate que, por ejemplo, espero que no ocurra, ¿no? Pero Rusia decide atacar Polonia, digamos, ¿no? Entonces ellos tendrían que responder, tendrían que sumarse a las fuerzas de la OTAN, estarían dispuestas a responder. Fíjate que, por ejemplo, los suecos han participado en campañas militares, por ejemplo, en Siria, ¿no? Pero nunca con soldados en combate, casi siempre como misiones militares o como, digamos, asesoría humanitaria, ¿no? Tal vez inteligencia militar, pero no como soldados en combate, ¿no? Porque los suecos sí son neutrales del siglo XIX. Entonces, todas esas cosas tendrían que cambiar, porque si ya formas parte de la alianza militar, entonces ya tu compromiso ya es de orden militar. Lo que sí parece que las dos naciones, los dos países nórdicos, Finlandia y Suecia, rechazarían, sería que se pongan misiles nucleares en su territorio. Probablemente eso sí sea resistido por la población y resistido por las autoridades, porque eso ya sería dar un paso más allá, convertirse en lo que normalmente ellos hace décadas, en el caso de Suecia, siglo, no han sido, ¿no? Territorios que, digamos, sirven de eh, casi rampa de lanzamiento para un posible ataque. Tal vez eso no lo asumirían, tampoco estarían obligados, pero si es que
ingresan a la OTAN, como parece que va a ocurrir de manera inminente en el plazo de un año aproximadamente, sí tendrían que involucrarse militarmente, económicamente y políticamente en el fortalecimiento de la alianza. Ujú. Hablábamos, Ramiro, hace un momentito acerca de la neutralidad que habían tenido a lo largo de la historia Finlandia y Suecia. ¿Podrías hablarnos un poco de la historia que han tenido estos ambos países con Rusia, su relación con Rusia a lo largo de los años? Bueno, en el caso de Suecia, la neutralidad viene desde el siglo XIX, cuando se producen las guerras napoleónicas, más o menos hasta la mitad, un poco antes de la mitad del siglo XIX. O sea, Suecia pierde algunos territorios a Ujú. causa de las guerras napoleónicas emprendidas por Napoleón Bonaparte y sus herederos. Entonces, antes habían participado en varias guerras, ¿no? Incluso guerras con los países de la zona, en algún momento me parece que con Polonia incluso. Y esta pérdida de territorio hace que los gobernantes suecos, los partidos políticos suecos decidan eh, sumergirse en la neutralidad, asumir la neutralidad, y es desde entonces que los suecos eh, no participan en misiones militares que impliquen entrar en combate, como ya yo explicaba hace un rato. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los suecos fueron neutrales, ¿no? En algún momento, presionados por Alemania, dejaron pasar algunas tropas, pero solo hasta cierto punto, ¿no? También permitieron alguna actividad de los aliados en territorio sueco, pero solo hasta cierto punto, no más allá, no hasta el punto de que se involucraran ellos militarmente con soldados, con armas. Y de hecho, en los últimos años, bajaron su presupuesto militar, porque los suecos, como tú habrás escuchado, hay mucha gente ahí que nos escucha también, son, digamos, esas personas y ese país a donde, por ejemplo, la gente va y se refugia. Eh, los premios Nobel se entregan, que en general son inventados por Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, para paliar sus culpas por lo que inventó, y que todos los premios Nobel implican abogar por la paz mundial, y todos se entregan en Estocolmo, salvo el premio Nobel de la Paz que se entrega en el Parlamento noruego en Oslo. Entonces, todo eso había configurado a Suecia como un país neutral, país que no entró ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Fría incluso también se mantuvo neutral, y ahora, debido a las circunstancias, está cambiando de posición más o menos en un giro similar, pero por otras causas, al que ha habido en Alemania, ¿no? Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya es derrotada, se vuelve también un país pacifista, porque primero había perdido la guerra y segundo tenía una pésima imagen por la presencia histórica terrible y criminal de Hitler. Entonces los alemanes no participaban tampoco en guerras con soldados en combate desde hace décadas, ¿no? Tampoco aumentaban su presupuesto militar, pero no hace mucho Olaf Scholz, el canciller alemán, así se llama el jefe de Estado en Alemania, no solo anunció que se iba a aumentar el presupuesto militar, sino que envió tanques a Ucrania. Bueno, en el caso de Suecia, no se ha llegado a ese punto porque no se han enviado armas a Ucrania, pero es un giro que tiene alguna similitud, pero es por otros motivos. Ya no es porque ellos hicieron una guerra, sino porque ellos desde el siglo XIX se declaran neutrales y no se involucran en guerras y más bien pretenden ser un baluarte para la paz, lo mismo que Noruega. ¿Dónde son las grandes conversaciones de paz entre palestinos e israelíes, por ejemplo? En Oslo, ¿no? Otro país nórdico vecino a Suecia. Y en general, siempre los suecos van a ser vistos como un referente de la paz. En el caso de los finlandeses es distinto, porque los finlandeses sí fueron parte de Suecia y luego fueron invadidos por los rusos durante el Imperio zarista, y luego en el siglo XX tuvieron dos guerras más con los
soviéticos ya cuando Rusia era la locomotora de la Unión Soviética. Entonces, en el caso de los finlandeses sí hay heridas de guerra, pero después de la segunda guerra que tuvieron con los soviéticos, hacia la década del 40, ellos deciden, termina esa guerra y deciden, vamos a buscar el consenso con Rusia, ya no trae problemas, pero esa neutralidad ahora también la han roto, porque obviamente perciben una amenaza. Ujú. Bueno, Ramiro, se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar quería que Sí. toquemos el punto de Turquía. ¿Por qué es que Turquía se opone firmemente a la adhesión de estos países a la OTAN? Bueno, lo que pasa es que hay un grupo étnico, los kurdos, que Ujú. no solo están en Turquía, sino están en Irán, Irak, ¿no? Y que tienen actividad dentro de Turquía, sobre todo monitoreada, liderada por un partido que se llama Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Para los kurdos, ese territorio que está actualmente en 5 países, entre ellos Turquía, para ellos es Kurdistán. Ellos quieren que se cree allí un país, un estado, por lo menos buscan la autonomía. Entonces, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es un partido que literalmente se ha levantado, no solo en Turquía, pero en Turquía es un foco tenso, para buscar esa autonomía e inclusive la independencia. Y es cierto que ha ejercido actos de violencia, pero ¿dónde viene acá la cuestión? Es que varios miembros del PKK, PKK es porque las siglas en kurdo, pero significa Partido de los Trabajadores del Kurdistán, se han refugiado en Suecia y algunos en Finlandia también, porque son países que tradicionalmente acogen a los refugiados. Entonces, lo que ha molestado a Turquía es que estos dos países que supuestamente acogen o que acogen a quienes los turcos llaman terroristas, por lo menos de parte del Estado turco, entonces ellos rechazan ese ingreso porque consideran que no se debe ayudar a esos señores que están ejerciendo violencia en Turquía. Ahora, la posición se ha matizado en los últimos días. ¿Por qué? Porque en realidad la presión que puede ejercer Turquía en la OTAN para que no ingresen es pequeña, ¿no? La presión podrían ejercerla países como Estados Unidos, Alemania, que también son parte de la OTAN. Y creo que el viento a favor es que Suecia y Finlandia ingresen. Incluso los suecos han pensado ir a negociar con el gobierno de Erdogan, el presidente turco, para bajar las tensiones. Y le ha dicho que mejor ni vengan, pero ya ha habido señales en los últimos días de que llegarían hasta cierto punto con esa presión y parece que lo que podrían exigir es que se pare el otorgamiento de refugio a los miembros del PKK kurdo. Estos son los juegos propios de la diplomacia cuando hay situaciones de este tipo. Pero en todo caso, creo que las posibilidades de que Suecia y Finlandia entren en el plazo de un año aproximadamente son muy grandes, a pesar de la oposición turca, que creo que va a llegar hasta cierto punto. Y bueno, este es el mundo con el que estamos tratando en ese momento, como me decía mi amiga finlandesa, lamentable, pero necesario, porque estos países tradicionalmente distantes de meterse en un conflicto bélico, cambian de posición, lo que da un dato sobre la gravedad que podría alcanzar el conflicto entre Rusia y Ucrania si es que no se para, que yo lamentablemente creo que tampoco va a parar en las próximas 2 semanas y tal vez en varios meses más. Parece que tira para largo y eso es lo que están previendo estos dos países que están en la zona de influencia y se sienten amenazados. Mm. Bueno, Ramiro, me quedo con esto que dijiste, que te comentaba tu amiga finlandesa. Al final es una adhesión, una decisión lamentable, pero necesaria ante la coyuntura que estamos viviendo. Hay que recordar que la guerra entre Ucrania y Rusia se ha prolongado muchísimas más semanas de lo que se esperaba y, bueno, por supuesto, desde RPP Noticias vamos a continuar siguiendo este conflicto y vamos a seguir viendo lo que ocurre con los demás países. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, yo espero que la paz llegue ahí, porque siempre, como decía Benjamin Franklin, ¿no? No hay una buena guerra y una mala paz, pero acá no se ven visos de distinción muy claros todavía y uno de los síntomas es este que vemos, la adhesión de estos dos países habitualmente pacíficos y neutrales a la OTAN, que es un organismo militar. Y muy certera esa afirmación de esta amiga finlandesa, lamentable, pero necesaria.
Ujú. Te agradecemos muchísimo, Ramiro, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Adriana, hasta otra oportunidad. Un saludo para ti y para los amigos de RPP. Chao. Un saludo para aquellas personas que nos ven y ya será con ustedes hasta un próximo segmento internacional. Hasta luego.